En la primavera de 1990, Portchester, un tranquilo pueblo de 24.000 habitantes en Westchester, fue escenario de una tragedia inimaginable. La familia Maya vivía en Summerfield Place, un barrio obrero donde los vecinos se conocían entre sí y compartían las alegrías y tristezas de la vida cotidiana todos los días. La casa estaba a solo un bloque de la estación de tren y 3 bloques de 5 esquinas. El área comercial donde las familias hacían sus compras cada fin de semana. Un dibujo infantil de un conejo decoraba la puerta principal. Una gárgola blanca de cerámica vigilaba desde lo alto de los escalones del porche frontal. Era una casa que parecía completamente normal desde el exterior siempre. Pero detrás de esa fachada ordinaria se desarrollaría una de las tragedias más desgarradoras que la comunidad había presenciado en toda su historia hasta ese momento. Los vecinos pasaban frente a esa casa cada día, saludando con la mano, sin imaginar el dolor silencioso que crecía dentro de aquellas paredes aparentemente normales. Era un vecindario típico estadounidense, con niños jugando en las aceras, padres yendo al trabajo, y la ilusión de seguridad que todos damos por sentada diariamente. Pero aquella mañana del 30 de mayo, esa ilusión se rompería en 1000 pedazos, dejando a una comunidad entera preguntándose cómo pudo suceder algo así tan cerca. La historia que estás por escuchar es real, dolorosa y necesaria. Es un recordatorio de que detrás de cualquier puerta puede haber batallas invisibles que nadie imagina nunca. María Isabela Amaya, de 36 años, era una inmigrante salvadoreña que había llegado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades para ella y su familia. Trabajaba como empleada doméstica, una labor exigente que requería largas jornadas fuera del hogar, limpiando casas ajenas mientras la suya necesitaba su atención también. Su esposo, Halley William Amaya Sr., laboraba como trabajador de mantenimiento en el Westchester Country Club, un empleo estable que ayudaba a sostener el hogar familiar. Juntos habían formado una familia con 4 hijos. Halley William Jr. de 11 años, Jessica de 8, Christopher de 6 y el pequeño Edward de 3 años y medio. Los 3 hijos mayores asistían a la escuela primaria Edison, donde los maestros los describían como niños educados, aplicados en sus estudios y muy queridos por todos. Halley Jr., el mayor, destacaba por su amor al dibujo. A Aisha Brooks, su compañera de 4º grado, le gustaba recordar que él amaba dibujar todo tipo de cosas. Jessica era conocida en la escuela por su bondad natural. Siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros con las tareas, o simplemente ofreciendo una sonrisa cálida. Christopher, de 6 años, era el explorador curioso de la familia. Constantemente hacía preguntas sobre cómo funcionaba el mundo, absorbiendo conocimiento con entusiasmo contagioso. Edward, el más pequeño, apenas estaba comenzando su viaje por la vida. Sus primeras palabras y pasos llenaban de alegría a todos en el hogar familiar cada día. Desde afuera, los Amaya parecían una familia trabajadora más, luchando por salir adelante en un país nuevo, con sueños de un futuro mejor para sus hijos, siempre. Marta Arroyo, vecina y amiga cercana, que vivía a 2 bloques de distancia en King Street, trabajaba también como empleada doméstica junto a María Isabela. Ambas mujeres compartían no solo la profesión, sino también los desafíos de ser madres trabajadoras inmigrantes, creando un vínculo de hermandad basado en experiencias comunes compartidas. Se cuidaban mutuamente a sus hijos cuando una debía trabajar, creando una red de apoyo esencial entre madres trabajadoras sin familia, cerca para ayudarlas nunca. Es una mujer muy encantadora, diría más tarde Marta con lágrimas en los ojos. Nelly Senkez, otra amiga del vecindario, vio a María por última vez el martes por la mañana, apenas días antes del incidente. Todo parecía normal, recordaría después. En ese último encuentro, María había sonreído, hablado brevemente sobre el clima y los niños. No había nada en su comportamiento que sugiriera la tormenta interior que vivía. Las 3 mujeres formaban parte de una comunidad latina unida en Portchester, compartiendo tradiciones, idioma y los desafíos únicos de adaptarse a una nueva cultura diariamente. Se reunían ocasionalmente para tomar café, compartir comidas tradicionales y hablar en español sobre sus vidas, sus familias y sus sueños para el futuro de sus hijos. Era el tipo de amistad que se forma entre personas que comparten no solo un vecindario, sino también experiencias de vida similares en tierra extranjera, lejos de casa.
Pero había algo que María no compartía con nadie, una lucha interna que mantenía oculta detrás de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales sobre el clima del día. Bajo esa apariencia de normalidad que María proyectaba hacia el mundo exterior, se libraba una batalla devastadora contra demonios internos que pocos conocían o comprendían realmente. Fabián Márquez, hijo de Nelly Sénquez, revelaría información crucial que cambiaría completamente la percepción que la comunidad tenía sobre María y su estado mental verdadero. Según Fabián, María había sido hospitalizada recientemente por depresión severa y nerviosismo extremo que afectaban profundamente su capacidad para funcionar en la vida diaria. Normalmente, ella solía amar mucho a los niños, nunca los golpeaba, diría Fabián más tarde, intentando reconciliar la imagen de la madre amorosa con lo que estaba por descubrirse. Esta hospitalización previa era la primera señal de alarma que, en retrospectiva, indicaba una crisis de salud mental mucho más grave de lo que nadie había imaginado entonces. María había pasado varios meses bajo custodia hospitalaria, intentando controlar su condición mental, recibiendo tratamiento psiquiátrico intensivo durante ese periodo de internación prolongada allí. Los médicos le habían recetado medicamentos para estabilizar su estado de ánimo, controlar la ansiedad y ayudarla a recuperar algún sentido de equilibrio en su vida fracturada. Aunque nunca se reveló oficialmente su diagnóstico exacto por leyes de privacidad médica, estaba claro que sufría de una enfermedad mental grave que requería atención especializada. Durante su estancia hospitalaria, María había mostrado mejorías significativas. Los médicos consideraron que estaba lo suficientemente estable como para regresar a casa con su familia nuevamente. Tras ser dada de alta del hospital psiquiátrico, se suponía que continuaría con tratamiento ambulatorio, asistiendo a citas regulares y tomando su medicación según lo prescrito. Pero el seguimiento no fue suficiente para prevenir lo que vendría después. Las grietas en el sistema de salud mental permitirían que María cayera sin red de seguridad. Los vecinos comenzaron a notar cambios sutiles en María durante las semanas previas al incidente. Parecía más callada, más distante, perdida en pensamientos que nadie podía alcanzar. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados, como si miraran hacia un vacío interno que solo ella podía ver en su mundo mental. Fracturado, dejó de participar en las conversaciones casuales del vecindario, limitándose a saludos breves antes de apresurarse de regreso a su casa, como buscando refugio de algo invisible. Marta Arroyo notó que María había perdido peso, que sus manos temblaban ligeramente al sostener una taza de café, que su sonrisa ya no alcanzaba sus ojos tristes. Pero estos signos no fueron interpretados como señales de alarma grave, sino como el cansancio natural de una madre trabajadora con múltiples responsabilidades pesadas sobre sus hombros. Nadie imaginó la gravedad de su situación interna. Nadie comprendió que detrás de esa fachada de funcionamiento básico, María se estaba desmoronando pieza por pieza cada día. El 30 de mayo de 1990, amaneció como cualquier otro día primaveral en Port Chester. El sol brillaba y las aves cantaban en los árboles del vecindario. Las familias se preparaban para sus rutinas habituales, los niños para la escuela, los padres para el trabajo, sin la menor sospecha de la tragedia que estaba desarrollándose. En la casa de los Amaya, sin embargo, algo terrible había ocurrido durante las primeras horas de la mañana, mientras el vecindario dormía profundamente en la tranquilidad oscura. Los 4 hijos de María Isabela habían perdido la vida mientras dormían en sus camas, en lo que debería haber sido el lugar más seguro del mundo para cualquier niño. Hallie William Jr. de 11 años, Jessica de 8, Christopher de 6 y el pequeño Edward de 3 años y medio nunca despertarían de su sueño final aquella mañana. En algún momento de la madrugada, cuando las estrellas aún brillaban sobre Port Chester, María había entrado silenciosamente en las habitaciones donde dormían sus hijos inocentemente. Lo que sucedió en aquellas habitaciones durante las horas oscuras antes del amanecer sería algo que la comunidad lucharía por comprender durante años, décadas incluso después. Según reportes posteriores de las autoridades, María había terminado con la vida de sus hijos usando un objeto punzante, un acto incomprensible cometido por una madre antes amorosa. Uno por uno, visitó las habitaciones de sus pequeños. Los niños no tuvieron oportunidad de despertar, de comprender, de pedir ayuda o de escapar del horror que se desarrollaba.
La escena que eventualmente descubrirían las autoridades mostraría que los niños estaban en sus camas, en posiciones de sueño pacífico, ajenos al peligro que había llegado en la oscuridad. Tras cometer los actos, María intentó quitarse su propia vida ingiriendo lejía, un producto químico corrosivo extremadamente peligroso que quema los tejidos internos del cuerpo brutalmente. La lejía comenzó a quemar su esófago y estómago inmediatamente, causando un dolor inimaginable, mientras el químico hacía su trabajo destructivo en sus órganos internos vulnerables. También se provocó heridas autoinfligidas con un cuchillo, cortando su propia piel en un intento desesperado por terminar con su existencia y escapar de la realidad terrible. Pero María no moriría. Su cuerpo, traicionándola en su intento final, se aferraría a la vida mientras ella yacía inconsciente en algún punto de aquella casa, ahora silenciosa. El padre, Halley Williams Sr., estaba ausente del hogar durante los acontecimientos. Trabajaba en un turno nocturno, sin saber la pesadilla que le esperaba al regresar a casa. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que marcaba el paso del tiempo en aquella escena congelada de horror. Los cuerpos de los pequeños permanecían en sus habitaciones, quietos y en paz eterna, mientras su madre inconsciente respiraba débilmente en otro cuarto de la casa familiar. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó a elevarse sobre Porchester, iluminando las calles donde otros niños se preparaban para ir a la escuela, aquel día aparentemente normal. Los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas, completamente ajenos a que a pocos metros de distancia, 4 vidas infantiles habían sido extinguidas durante la noche más oscura del vecindario. Nadie escuchó gritos, nadie vio luces encendidas a horas inusuales, nadie notó nada fuera de lo común. La tragedia se había desarrollado en el más absoluto silencio nocturno. Alrededor de las 3:15 de la tarde del 30 de mayo, la rutina pacífica del vecindario fue abruptamente interrumpida por la llegada de múltiples vehículos policiales. Las sirenas rompieron el silencio habitual de Summerfield Place, alertando a los vecinos de que algo grave estaba sucediendo en su tranquila calle residencial, normalmente callada siempre. Un vecino llamado Andreas Orfanos había realizado una llamada inquietante a las autoridades. Sus palabras confusas resonarían en toda la investigación posterior del caso durante meses. Orfanos proporcionó un número de teléfono y mencionó algo sobre una doctora, sugiriendo que alguien había confesado haber cometido un crimen terrible en aquella casa victoriana. La información era fragmentada, confusa y alarmante. Los despachadores de emergencia enviaron unidades inmediatamente, sin saber exactamente qué situación encontrarían los oficiales al llegar. Los oficiales de la policía del condado de Westchester respondieron con rapidez, dirigiéndose a la dirección proporcionada con la adrenalina de no saber qué les esperaba dentro. Al llegar frente a la casa de los Amaya, los oficiales observaron la escena desde afuera. El dibujo del conejo aún decoraba la puerta, las luces navideñas colgaban del techo, todo parecía completamente normal desde el exterior. No había señales visibles de lucha, no había ventanas rotas, no había nada que sugiriera la pesadilla que aguardaba dentro. Los oficiales tocaron la puerta, anunciando su presencia. No hubo respuesta. Intentaron abrir y encontraron la puerta sin seguro. Entraron cautelosamente, preparándose para lo desconocido siempre. Pero al ingresar en la vivienda y comenzar a explorar las habitaciones, la escena que se desplegó ante ellos fue de horror absoluto, algo que marcaría sus carreras para sí. Los veteranos del departamento, con décadas de experiencia, dirían después que nunca habían visto nada comparable. La escena los perseguiría en pesadillas durante años venideros siempre. Los 4 niños fueron encontrados en sus habitaciones respectivas, sin vida, víctimas de un acto que desafiaba toda comprensión humana y lógica razonable en una mente sana. Ali Jr. estaba en su cama, rodeado de sus dibujos en las paredes, Jessica en la suya, con muñecas ordenadas en una estantería, Christopher y Edward en sus respectivas habitaciones. La escena era perturbadora no solo por el horror de lo ocurrido, sino por lo pacífica que parecía. Los niños estaban en posiciones de sueño, como si nunca hubieran despertado. María Isabela fue hallada inconsciente, pero con pulso débil, gravemente herida por las quemaduras químicas internas y las lesiones autoinfligidas visibles en su cuerpo maltratado severamente. Su respiración era superficial y trabajosa. La lejía había hecho daño devastador a su sistema digestivo,
pero su corazón aún latía, manteniéndola en un limbo entre la vida y la muerte. Los paramédicos fueron llamados inmediatamente. Trabajaron rápidamente para estabilizar a María, insertando vías intravenosas, monitoreando sus signos vitales y preparándola para transporte urgente inmediato. Fue transportada en ambulancia al hospital más cercano, donde recibiría tratamiento de emergencia. Irónicamente, los médicos lucharían por salvar la vida de quien había quitado 4 vidas. La escena del crimen fue acordonada inmediatamente con cinta amarilla. Los investigadores forenses llegaron para documentar cada detalle de aquella pesadilla hecha realidad material documentable. Fotografías fueron tomadas desde todos los ángulos posibles. Evidencia fue recolectada meticulosamente. Cada centímetro de aquella casa fue examinado por expertos forenses durante horas largas. El jefe de policía Berrastro fue quien tuvo la terrible tarea de identificar oficialmente a las víctimas ante los medios de comunicación que rápidamente se congregaron. Con voz quebrada por la emoción contenida, confirmó los nombres y edades. Haley William Jr., 11 años, Jessica, 8 años, Christopher, 6 años, Edward, 3 años y medio. Los periodistas escribían frenéticamente, las cámaras grababan cada palabra. La noticia comenzaría a difundirse por todo el condado, luego por todo el estado, eventualmente nacionalmente incluso. El detective Ramírez fue asignado como investigador principal del caso. Era un veterano con 15 años de experiencia, pero nada lo había preparado para esto nunca antes. Comenzó la difícil tarea de reconstruir los eventos de aquella mañana, entrevistando vecinos, amigos, cualquiera que pudiera proporcionar información sobre la familia Amaya y su situación reciente. Los testimonios comenzaron a pintar una imagen compleja. Una madre amorosa que había sido hospitalizada recientemente por problemas mentales. Una familia trabajadora que luchaba económicamente siempre. La búsqueda de registros médicos se convirtió en máxima prioridad. La información sobre la hospitalización previa de María y su tratamiento psiquiátrico sería crucial para entender el caso. El detective Ramírez solicitó órdenes judiciales para acceder a los registros médicos de María. Los hospitales, protegiendo la privacidad del paciente, requerían documentación legal apropiada siempre. El número de teléfono que Andreas Órfanos había proporcionado en su llamada misteriosa llevaba a una línea desconectada o fuera de servicio, complicando esa línea de investigación inicial. Los investigadores intentaron rastrear el origen exacto de la llamada de Órfanos y cómo había obtenido la información, pero enfrentaron obstáculos técnicos que retrasaron el esclarecimiento completo. Órfanos fue interrogado extensamente. Su relato era confuso, posiblemente porque había recibido la información de segunda o tercera mano antes de contactar a las autoridades ese día. Mientras tanto, en el vecindario, las noticias se difundían de casa en casa. Los vecinos salían a sus porches, mirando hacia la casa acordonada, tratando de comprender lo incomprensible. La captura no fue necesaria en el sentido tradicional del término. María Isabela Amaya fue encontrada en la escena del crimen, inconsciente y gravemente herida por sus propias acciones. No hubo persecución, no hubo resistencia, no hubo intento de fuga, simplemente había intentado unirse a sus hijos en la muerte, pero su cuerpo se negó a cooperar. Fue transportada bajo custodia policial inmediata al hospital más cercano, donde permanecería bajo vigilancia constante mientras los médicos luchaban por salvar su vida durante horas críticas. Un oficial de policía fue asignado para permanecer en su habitación de hospital las 24 horas del día, aunque su estado físico hacía imposible cualquier intento de escape. Las quemaduras internas causadas por la lejía eran severas y potencialmente mortales. El producto químico había dañado gravemente su esófago y estómago, requiriendo intervención médica intensiva urgente. Los médicos insertaron tubos para ayudarla a respirar y alimentarla. Su sistema digestivo estaba tan dañado que no podría comer normalmente durante semanas, quizás meses de recuperación. Permaneció inconsciente durante días completos, conectada a múltiples máquinas que monitoreaban cada uno de sus signos vitales, mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir milagrosamente contra todo pronóstico. Las enfermeras la cuidaban con profesionalismo, poniendo a un lado sus sentimientos personales sobre lo que ella había hecho para proporcionar el cuidado médico que juraron dar. Algunos miembros del personal médico luchaban internamente. ¿Cómo tratar a alguien que había quitado 4 vidas infantiles?
¿Cómo mantener la compasión profesional en tales circunstancias extremas? Cuando finalmente recuperó la conciencia después de varios días en coma inducido, los médicos reportaron que parecía desorientada, sin comprender completamente dónde estaba o por qué. Sus primeras palabras fueron preguntas sobre sus hijos. ¿Dónde están mis niños?, preguntó con voz ronca, dañada por las quemaduras químicas que había sufrido en su garganta. Los médicos y oficiales presentes intercambiaron miradas incómodas. ¿Cómo responder? ¿Decirle inmediatamente la verdad o esperar hasta que estuviera más estable física y mentalmente? Finalmente, un psiquiatra fue quien le informó suavemente sobre la situación. La reacción de María fue de horror absoluto. Gritos de angustia que resonaron por los pasillos del hospital. Intentó arrancarse las vías intravenosas, diciendo que quería morir, que necesitaba estar con sus bebés. Las enfermeras tuvieron que sujetarla para evitar que se lastimara más. Fue sedada nuevamente por su propia seguridad y la del personal médico. Los psiquiatras determinaron que representaba un alto riesgo de suicidio y requería vigilancia constante las 24 horas. Los oficiales de policía esperaban pacientemente el momento en que María pudiera ser interrogada formalmente sobre los eventos de aquella fatídica mañana del 30 de mayo pasado. Mientras tanto, un equipo completo de psiquiatras forenses fue asignado para evaluar su estado mental actual, su competencia para enfrentar cargos y su estado mental durante los hechos. Los psiquiatras realizarían múltiples evaluaciones a lo largo de semanas, utilizando entrevistas, pruebas psicológicas y revisión exhaustiva de su historial médico disponible, en registros oficiales completos. Su esposo, Halley Williams Sr., visitaba el hospital regularmente, destrozado por un dolor que ninguna palabra podría describir adecuadamente. Había perdido a sus 4 hijos en un instante. Las conversaciones entre esposos debieron ser indescriptiblemente dolorosas, cargadas de preguntas sin respuestas satisfactorias, culpa compartida y un futuro irreconocible ante ambos para siempre ya. ¿Cómo hablas con la persona que amaste, con la madre de tus hijos, después de que ella haya terminado con las vidas de esos niños? ¿Es posible perdonar lo imperdonable alguna vez? Halley Sr. luchaba con emociones contradictorias: amor residual por su esposa, horror por lo que había hecho, culpa por no haber visto las señales, dolor abrumador por sus hijos. Los trabajadores sociales del hospital ofrecieron servicios de consejería. Pero, ¿qué palabras podrían consolar a un padre que había perdido todo en una sola mañana trágica y terrible? Los abogados defensores comenzaron a preparar su estrategia legal tempranamente, anticipando que el caso sería extremadamente complejo, involucrando extensas evaluaciones psiquiátricas y debates sobre capacidad mental. La pregunta central que dominaría el caso era: ¿estaba María en control de sus facultades mentales cuando cometió los actos? ¿Comprendía lo que hacía y sus consecuencias? El sistema de salud mental había fallado en proporcionar el nivel de seguimiento necesario para alguien con su gravedad de enfermedad y factores de riesgo acumulados múltiples evidentes. María Isabela Amaya fue formalmente acusada una vez que su condición médica física se estabilizó lo suficiente para enfrentar el proceso judicial correspondiente ante las autoridades competentes estatales. La fiscal presentó 4 cargos de homicidio intencional, uno por cada uno de sus hijos fallecidos. Enfrentaba la posibilidad de múltiples cadenas perpetuas consecutivas en prisión estatal máxima. La defensa, liderada por un abogado de oficio experimentado en casos de salud mental, argumentó incapacidad mental total en el momento de los hechos según la ley. Solicitaron que María fuera declarada no responsable por razón de enfermedad mental, un veredicto que la enviaría a tratamiento psiquiátrico, en lugar de prisión convencional punitiva. Las audiencias preliminares se llevaron a cabo en un ambiente de alta emotividad contenida. La sala del tribunal estaba llena de familiares, vecinos y periodistas, cubriendo cada detalle. Halley Williams Sr. asistió a todas las audiencias, sentado en primera fila, mirando alternativamente hacia su esposa y hacia el suelo, luchando con emociones imposibles de conciliar nunca. Los testigos expertos de ambas partes presentaron evaluaciones psiquiátricas extensas y a menudo contradictorias, debatiendo el grado de responsabilidad criminal que María debía enfrentar legalmente hablando. La fiscalía trajo psiquiatras que argumentaron que aunque María tenía problemas mentales documentados, había actuado con suficiente deliberación como para ser considerada criminalmente responsable de sus acciones. Señalaban que el hecho de intentar quitarse la vida después
sugería conciencia de haber hecho algo terrible, indicando algún nivel de comprensión de sus actos y sus consecuencias. Argumentaban que María sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, evidenciado por su intento de suicidio posterior, que interpretaban como expresión de culpa y remordimiento. La defensa contraargumentaba vigorosamente que el intento de suicidio era parte del mismo episodio psicótico continuo, no una evidencia de comprensión racional de la situación real objetiva. Sus expertos psiquiatras testificaron que María había experimentado un episodio psicótico severo, donde las alucinaciones, delirios o pensamientos distorsionados habían dominado completamente su mente enferma, temporalmente. La noticia sacudió a Port Chester instantáneamente. Los vecinos de Summerfield Place se reunieron aquella noche, compartiendo lágrimas, abrazos y una incredulidad absoluta ante lo sucedido. Muchos no podían aceptar que los niños Amaya, a quienes veían jugar diariamente en la calle, ya no estuvieran vivos ni volverían nunca más a sus juegos inocentes. Las velas comenzaron a aparecer frente a la casa, flores frescas, dibujos infantiles de compañeros de clase, creando un memorial que crecía hora tras hora constantemente cada día. Los maestros de la escuela primaria, Edison, expresaron su profundo dolor. Recordaban a los 3 hermanos mayores como estudiantes ejemplares, amables y queridos por absolutamente todos. Los servicios funerarios para los 4 niños se realizaron en la iglesia local, con cientos de personas asistiendo para presentar sus respetos y condolencias sinceras a la familia. Los pequeños ataúdes fueron cubiertos con flores blancas, símbolo de inocencia perdida, mientras la comunidad lloraba colectivamente la pérdida de 4 vidas apenas comenzadas entonces. El caso provocó conversaciones importantes sobre la salud mental materna, el acceso a servicios psiquiátricos y el apoyo necesario para familias inmigrantes en crisis mental severa. Organizaciones comunitarias comenzaron a ofrecer más recursos en español, reconociendo que las barreras idiomáticas podían impedir que personas necesitadas buscaran ayuda profesional a tiempo. Surgieron preguntas sobre señales que podrían haberse pasado por alto, sobre si algo podría haberse hecho para prevenir esta tragedia devastadora e irreversible para todos. El caso Amaya se convirtió en estudio de caso en escuelas de medicina y psicología, enseñando a futuros profesionales sobre la importancia del seguimiento post-hospitalización adecuado. María Isabela fue transferida a una institución psiquiátrica estatal, donde comenzó un tratamiento intensivo bajo supervisión médica constante y especializada durante años prolongados allí. Las primeras semanas fueron particularmente difíciles. María experimentaba profundo remordimiento, depresión severa y pensamientos recurrentes sobre lo que había hecho irreparablemente para siempre. Los psiquiatras trabajaron para estabilizar su medicación, encontrando la combinación correcta de fármacos para controlar sus síntomas, mientras minimizaban efectos secundarios indeseables siempre. Con el paso del tiempo y tratamiento consistente, comenzó a mostrar signos de estabilización. Aunque la carga de lo que había hecho nunca la abandonaría completamente jamás, la relación marital no sobrevivió a la tragedia. Hallie Williams Sr. eventualmente solicitó el divorcio, incapaz de continuar con la conexión que antes compartían como pareja feliz. El padre de los niños se mudó eventualmente de Port Chester, incapaz de vivir en el lugar donde había perdido todo lo que más amaba en este mundo terrenal. Comenzó a trabajar con organizaciones de salud mental, compartiendo su historia para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento accesible siempre disponible. Su activismo se convirtió en una forma de honrar la memoria de sus hijos, transformando su dolor indescriptible en propósito y ayudando a prevenir tragedias similares futuras. El vecindario de Summerfield Place nunca volvió a ser el mismo. Los residentes reportaban una tristeza persistente que permeaba el ambiente durante años posteriores al suceso trágico. La escuela primaria, Edison, creó un memorial permanente para Hallie Jr., Jessica y Christopher, recordando su presencia alegre en los pasillos y aulas escolares, siempre con cariño. Cada aniversario del incidente, la comunidad realiza una vigilia, encendiendo 4 velas por los 4 hermanos, cuyas vidas fueron injustamente cortadas demasiado pronto para siempre. Los nombres de Hallie, Jessica, Christopher y Edward permanecen grabados en placas conmemorativas, asegurando que nunca sean olvidados por quienes los conocieron personalmente en vida. El caso Amaya nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia crucial de la salud mental. La enfermedad mental no tratada puede tener consecuencias devastadoras y irreversibles.
Las lecciones aprendidas continuaron influyendo en políticas de salud mental. Décadas después, el acceso a servicios culturalmente sensibles y lingüísticamente accesibles es fundamental siempre. La educación sobre salud mental se expandió tras el caso, con campañas diseñadas para reducir el estigma y normalizar la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesaria. El legado de los niños Amaya se convirtió en un llamado a la acción para mejorar los sistemas de detección temprana y tratamiento de enfermedades mentales graves. Es fundamental que las comunidades desarrollen redes de apoyo sólidas, donde vecinos y amigos puedan identificar señales de alarma y facilitar acceso a recursos apropiados disponibles siempre. La historia de los Amaya nos enseña que detrás de fachadas de normalidad pueden existir luchas internas profundas que requieren compasión, comprensión y acción inmediata efectiva. Honremos la memoria de Halle William Jr., Jessica, Christopher y Edward, promoviendo mayor comprensión sobre salud mental y eliminando el estigma que impide buscar ayuda profesional. La tragedia que sacudió a Portchester, aquel 30 de mayo de 1990, permanece como recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva hacia quienes sufren en silencio. Si tú o alguien que conoces está luchando con problemas de salud mental, no dudes en buscar ayuda. La intervención temprana puede salvar vidas y prevenir tragedias irreparables. Gracias por acompañarnos en este difícil, pero necesario recorrido por uno de los casos más trágicos en la historia de Portchester. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo caso.